Abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 3. Estuvimos meditando en el sermón pasado la historia de Jesús y Nicodemo. Finalizamos con la lectura del versículo 16, que quizás sea el versículo más conocido de toda la Escritura y el más utilizado en la evangelización, posiblemente el que más personas conocen de memoria. ¿Cuántos conocen Juan 3:16 de memoria? Vamos a hacer un sondeo. Levante la mano si sabe Juan 3:16 de memoria. Bueno, hay algunos que no lo conocen. Voy a leer versículo 16 hasta el 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí nomás entonces en la lectura de la palabra del Señor. Aunque vamos a meditar más en el versículo 16, pienso que es importante que tengamos este panorama completo de estos versículos que leímos y no lo entendamos separado de este estudio sistemático, de este contexto en el cual el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere ubicarnos. Esto viene consecuencia de esta conversación o diálogo con Nicodemo, que se transforma en un monólogo en la pluma del apóstol Juan, llevándonos a concentrarnos en la obra de Jesucristo, en los versículos 13, 14 y 15, haciéndonos referencia a la encarnación del Hijo de Dios y también a su muerte, su crucifixión, anunciando allí que era necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el apóstol Juan va a poner en claro que el tema de la salvación es fundamental en su escrito y obviamente en el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, sentó las bases para poder comprender este texto, porque Él dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces siempre tengamos en mente esto, de que para hablar de la responsabilidad humana, primero debemos ver la gracia divina. Es necesario entender la necesidad del nuevo nacimiento para que sea posible la experiencia del arrepentimiento y de la fe. No obstante, la predicación va a toda persona y a toda criatura, pero solamente aquellos que han nacido de nuevo son los que van a responder a este llamado del Evangelio. Entonces leemos aquí en estos textos varios versículos con palabras que se repiten. Vamos a ver que, por ejemplo, la palabra porque
se repite varias veces, versículo 16, porque de tal manera, versículo 17, porque no envió Dios, versículo 18, porque no ha creído, versículo 19, porque sus obras eran malas, versículo 20, porque todo aquel. Entonces vemos que esta palabra es clave para entender el mensaje de estos textos. Y ustedes saben que la palabra porque tiene que ver con la causa o con las razones. Cuando usamos en nuestro habla cotidiana y decimos la palabra porque, es porque estamos explicando algo y estamos hablando de una causa. Uno le dice a los niños, ¿por qué tocaste eso? ¿Verdad? Y los niños se quedan allí, ¿verdad? Porque quería tocarlo, porque soy desobediente, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Uno quiere indagar acerca de la causa. Bueno, en un escrito nos aparece la palabra porque, mayoritariamente pensamos en las razones o en las causas. Entonces vamos a hablar y vamos a ver en estos textos causas, pero también aparece en varias oportunidades la palabra o las palabras ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 16, para que todo aquel que en él cree. Versículo 17, para que el mundo sea salvo por él. Versículo 20, versículo 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y las palabras para que, o la frase para que, nos hablan entonces de propósitos. Entonces, ¿qué entendemos básicamente en estos versículos, en este párrafo que estamos leyendo? Versículo 15 también dice, ¿para qué? Entonces entendemos de que habla de causas y de propósitos. Causas y propósitos. ¿Cuál fue la causa por la que Dios envía al mundo el Salvador? ¿Cuál es el propósito para enviar a Jesús en su primer venida? ¿Cuál es la causa de la condenación? ¿Cuál es el propósito en esa condenación? Entonces, teniendo en claro este contexto de todos estos versículos, ahora sí vamos a centrarnos en el versículo 16, que empieza de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces tenemos que meditar, hermanos, en el amor de Dios. Yo sé que es un texto muy conocido y a veces cuando uno quiere hablar de un texto conocido juega con algunas cosas en contra, ¿verdad? Primero ya uno piensa, bueno, yo ya conozco ese texto, ya lo sé, ya lo medité, y es posible que sí, que haya sido motivo de nuestra meditación, de nuestro estudio. Sin embargo, entendemos que la palabra de Dios es una fuente, es un recurso de bendición infinito para nosotros, y podemos recibir bendición al volver a meditar en los mismos textos y considerar y comprender algo de una mejor manera. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del amor de Dios, aunque lo hayamos conocido y aunque usted lo haya experimentado, sabemos por la palabra de Dios que el amor de Dios es algo muy grande, es inmenso, ¿verdad? El apóstol Pablo oraba para que los hermanos en la iglesia de Éfeso pudieran comprender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Quiere decir que no debemos pensar de que ya lo hemos conocido como debe ser conocido, sino que podemos aún conocer más el amor y podemos experimentar de mejor manera el amor de Dios. Vamos a considerar entonces algunas características del amor de Dios. Justamente hoy estábamos hablando en la mañana en la escuela dominical de los atributos de Dios y hablábamos de que Dios es impasible o no tiene pasiones. Comentábamos ahora con el hermano Jesús
que nos está visitando de la iglesia de Miramar. Cuando hablamos del amor tendemos a pensar que nos referimos a emociones, ¿verdad? Porque el ser humano vive el amor como una emoción. Usted puede variar de amor a indiferencia o a odio de un momento a otro. Pero Dios, nos dice la Escritura, es amor. O sea, es su esencia. Dios no varía ni un poquitito en su amor. O sea, su amor es el mismo y es perfecto. O sea, no solamente es grande, tan grande que no lo podemos dimensionar, sino de que no cambia. Y es perfecto. Dios es amor. No podemos hablar del amor como algo agregado a Dios, como una característica agregada a Dios, sino de su esencia. Dios es amor. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, obviamente podemos tratar de tomar lo máximo que nuestra capacidad intelectual y la gracia de Dios en su buena bondad nos da a nuestro espíritu para poder comprender. Pero debemos saber, hermanos, de que esa comprensión es mucho más que intelectual, es espiritual. Y esa comprensión puede ser ampliada en la gracia de Dios. Quiere decir, hermanos, que puede haber entre nosotros distintas comprensiones, tanto intelectuales como espirituales, de cómo es el amor de Dios. Y posiblemente ninguna sea completa y sea perfecta, porque somos seres humanos todavía no completamente regenerados, ni podemos comprender algo que es infinito. Pero puede haber también diferentes prácticas y experiencias frente al amor de Dios. Y necesitamos entonces luz y discernimiento divino para avanzar en este conocimiento y en esta experiencia del amor de Dios. Uno cuando es padre, ¿verdad? O las madres, a veces le dice a los hijos, ¿verdad? Cuando le da un beso, un abrazo, le dice, ay, si supieras cuánto uno lo ama, ¿verdad? Cuánto uno lo quiere. Y uno lo nota a los niños como que están en otro mundo, ¿verdad? En otra cosa. Y uno se trata de recordar un poco cuando uno era niño, ¿verdad? Y uno sí sentía ese, obviamente, afecto, ternura, dependencia por los padres, pero ya viviéndolo desde la otra perspectiva, uno dice, no, esto es mucho mayor lo que uno vive como padre. Y yo pienso que nosotros también, como hijos de Dios, podemos de alguna manera también vivir ese amor hacia nuestro Padre, en cierto sentido por esa dependencia o esa necesidad que tenemos de Él. Pero no podemos comprender ese amor paternal de Dios, tan entregado, ¿verdad? Sin ningún interés propio. O sea, Dios no nos ama porque haya algo que nosotros le podemos dar, ¿verdad? De hecho, una madre puede amar a su hijo porque tiene gratificación en su cariño y uno quiere sentir, pero Dios no cambia en sus emociones, entonces no es diferente porque usted le ame más o le ame menos, Él es igual, es perfecto. Entonces el amor de Dios es 100% puro, no lo hace por nada a cambio, es perfecto. Y la Biblia nos dice, de tal manera que pudiera usted ponerle palabras, tan grandemente, tan ampliamente, tan profundamente. Nosotros somos seres sujetos a espacio. Entonces tratamos de dimensionar las cosas, ¿verdad? En nuestro entendimiento con metros, ¿verdad? O expresiones lineales. Ay, ¿verdad? Bueno, si supieras cómo te amo, ¿verdad? Y abre las manos pensando en el tamaño del abrazo. Cuando era niño vacilábamos con mi mamá, ¿verdad? Y entonces competíamos como quién amaba más a quién, ¿verdad? Y decía, yo te amo desde aquí hasta tal ciudad, ¿verdad? Y entonces poníamos cada vez una ciudad más lejos como para dimensionar el amor. Entonces yo decía,
Yo te amo desde aquí hasta Australia, porque era para mí lo más lejos, Australia, ¿verdad? Esa era la expresión más grande. El amor de Dios traspasa todo límite de espacio, traspasa todo límite de tiempo, porque Él nos amó desde la eternidad. Estábamos en su mente, en su plan soberano, perfecto. Nos amó en la eternidad, nos amó en Belén cuando envió a su Hijo, nos amó en el Calvario cuando su Hijo derramó la sangre y nos sigue amando hoy cuando Él está sentado a la diestra del Padre. Es un amor inmenso, es un amor grande, es un amor perdurable. Es un amor divino porque dice, amó Dios. Es un amor divino. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es verdad de que muchas personas manifiestan de algún modo el amor de Dios, porque tan solo en el momento en que Dios creó las cosas, estaba mostrando de su amor. Al dar a alguien vida, si no tiene vida, le dio vida, le está mostrando su amor. Sin embargo, muchas personas perciben este amor de Dios en todo aquello que respecta a esa gracia común de Dios. Personas viven, personas gozan de este mundo en lo que Dios ha creado. Las personas pueden tener alimentos, pueden tener vestimenta, pueden tener experiencias bonitas, respiran del aire de Dios, viven y disfrutan de las cosas que Dios ha creado. Sin embargo, esa experiencia o esa percepción del amor de Dios en su gracia común no alcanza a ser el amor de Dios manifestado de manera especial para su pueblo, para aquellos que Él salva. Por eso nos dice en la Escritura, en esto consiste el amor de Dios, el que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios por su pueblo es un amor especial, porque fuimos elegidos en Él, en Cristo. Estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ama perfectamente a su Hijo, y nosotros, los creyentes en su Hijo, somos amados por el Padre, experimentando el amor del Padre al Hijo. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Nadie en este mundo puede experimentar un amor perfecto excepto el creyente. Solamente los hijos de Dios pueden experimentar un amor perfecto. Y obviamente Dios en su unidad, en la Trinidad. Pero el amor de Dios no puede ser separado de la máxima expresión de su amor, que es la dádiva de su Hijo. Amó Dios que dio a su Hijo. Por lo tanto, las personas que están en este mundo sin Jesús no pueden decir de que han conocido el verdadero amor. Algunas personas andan buscando el verdadero amor en las relaciones interpersonales. Y es verdad de que puede haber relaciones interpersonales que sean perdurables y que manifiesten amor. Incluso podemos decir el amor de Dios en aquellos que Dios ha salvado. Pero el verdadero amor es el amor de Cristo. Todas las demás cosas que podemos experimentar en este mundo de las personas, si son amor puro, son derivadas del amor de Cristo, y porque Dios ha transformado a las otras personas y podemos disfrutar de un amor filial o de un amor familiar o de un amor fraternal. Pero el verdadero, el puro amor está expresado en Dios, en su Hijo, a los creyentes.
Por lo tanto, aquel que no tiene una relación con Dios Padre por medio del Señor Jesucristo no puede decir de que ha experimentado el amor verdadero. Y esto es una cara de la moneda, porque aquellos que han hallado en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y aquellos que han creído en Él deben entonces saber de que usted ha experimentado verdadero amor. ¿Es consciente usted de que Dios le ama y le ama de verdad? ¿Siente usted el amor de Dios? No como si nuestro sentimiento evidentemente fueran aquellos que gobernaran nuestra vida, pero somos seres emocionales y no podemos separar completamente nuestro intelecto de nuestras emociones. Podríamos tomar como referencia una relación matrimonial. En la relación matrimonial obviamente hay un amor que es mucho más que emociones y sentimientos. Cuando hay alguien, ¿verdad?, en su juventud se enamora, ¿verdad?, y está allí como volando, ¿verdad?, lo que dicen las personas ya casadas con experiencia, está enamorado, pero uno entiende que ese enamoramiento tiene que ver solo con sentimientos, con emociones, no porque las emociones o los sentimientos fuesen algo malo en sí, sino porque no es efectivamente todo lo que un amor verdadero debe tener. Es mucho más que emociones y sentimientos. Pero ¿qué pasa si vamos al extremo opuesto? Solo el amor de la responsabilidad y el compromiso y nada de emociones y nada de sentimientos. No parece tampoco ser un amor muy maduro, ¿verdad? Ahora, ¿entendemos nosotros que Dios en su esencia es amor, Él no cambia? Pero ¿cómo nosotros que somos seres cambiantes experimentamos y vivimos el amor de Dios? Dios me está amando a mí constantemente, perfectamente, todo el tiempo, sin cambio, y yo permanezco frío como un témpano ante el amor de Dios. Si trasladamos esto a una relación matrimonial, diríamos: qué desagradecido, o sea, no agradece ninguna expresión de amor, está inconmovible, no ve mi cariño, no ve mi afecto, no ve mi... Esa relación está mal, diríamos. Uno de los dos expresando constantemente ese cariño, ese amor, esa responsabilidad, ese compromiso, y el otro inmutable. Si nuestras emociones no están sensibles al amor de Dios, debemos pensar si es que no estamos fallando en meditar y en deleitarnos en Dios, porque su amor es perfecto. Incluso, hermanos, si fuéramos egoístas y tan solo pensáramos en nosotros mismos y quisiéramos solamente beneficio para nosotros mismos y no quisiéramos en ningún sentido actuar en gratitud, aún así, la fuente siempre va a ser el amor de Dios, porque no hay mejor fuente ni otra alternativa en la perfección que el amor de Dios. Y eso pone en evidencia nuestra pecaminosidad y nuestra falta de entendimiento, que ni aún en nuestro propio beneficio agradecemos y buscamos y experimentamos el amor de Dios. Recuerde esto: el amor de Dios no puede ser separado de la máxima expresión de la dádiva de su Hijo, y nadie, excepto el creyente, puede experimentar el perfecto amor. Y si no estamos experimentando el perfecto amor, no es porque haya una falla en el amor de Dios, sino porque necesitamos ver qué es lo que está pasando en nuestra vida para poder determinar dónde está esa barrera. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces entendamos esto: rechazar al Hijo de Dios equivale a rechazar a la vida eterna. Y rechazar la vida eterna equivale a rechazar el amor de Dios.
El que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Y el que no tiene la vida eterna, el que no quiere tener el perdón de sus pecados, está diciendo a Dios: vos mandaste a tu Hijo para amarme, pero yo no quiero tu amor. Yo no quiero el perdón de mis pecados. Yo no quiero la vida eterna. Yo quiero seguir con mi vida. Entonces hay un gran pecado en el incrédulo. No solamente el pecado por el cual constantemente quebranta la ley de Dios, sino también al rechazar la máxima expresión del amor de Dios. Imagínese usted que haya una persona que está allí en una celda por sus propios delitos. Y hay un abogado que por compasión dice: voy a ayudar a esta persona, vamos a ver que voy a hacer todo lo posible para sacarlo de la cárcel, para sacarlo de la esclavitud. Y entonces empieza a mandarle alimentos, comida, ropa, para que su condición sea allí un poco más digna. Y entonces esa persona está contenta porque tiene comida, Pero dice en un momento ese abogado: vamos a hacer una cosa, voy a buscar alguna manera legal de que alguien asuma la pena. Y decide entonces enviar a alguien en reemplazo a cumplir la condena. Pero solamente el juez acepta que sea el hijo del abogado. Imagínese usted que esa persona rechace: no, yo no quiero que venga. Sí quería los beneficios, sí quería las cosas, pero aún tiene la posibilidad de salir de su esclavitud, de salir de su cárcel, y aún así lo rechaza. Bueno, hay gente que quiere seguir en su cárcel. Sí quieren de Dios los bienes, quieren las dádivas, pero no quieren dejar su pecado. Rechazan al Hijo, no quieren venir a la luz, rechazan el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién amó Dios? Este texto nos dice al mundo. Obviamente Dios amó al mundo no en su sentido material y físico, no está expresando aquí el amor a las plantas o a los animales. Obviamente este mundo no es este sistema carnal, como muchas veces expresa la palabra, el mundo como algo malvado, diabólico. Obviamente esto se refiere a personas, porque son personas que creen, a todo aquel que cree. Obviamente se refiere a la raza humana, a la humanidad en un sentido global, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y no es un amor que habla de salvación universal, porque precisamente nuestro texto dice: para que todo aquel que cree. No es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todo el mundo. No, ahí hay algo bien claro que marca una diferencia, que es el creer o el no creer en el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es aquel que va a creer? Bueno, evidentemente es importante que consideremos lo que meditamos antes en el nuevo nacimiento, porque solamente aquel que puede ver el reino de Dios es el que puede entrar en el reino de Dios, y solamente aquel en quien Dios le ha dado vida va a tener fe y arrepentimiento para creer. Pero este texto aquí en sí no está hablando tanto de la soberanía divina en la salvación, sino más bien de la responsabilidad humana. Y la responsabilidad humana es creer, es el ejercicio de la fe. Dios no está diciendo aquí de que todas las personas tienen fe, está diciendo que las personas deben creer. Usted puede preguntarse entonces: ¿y yo cómo sé si tengo fe o no tiene fe? Usted escucha el llamado de Dios a que crea en el Hijo. Y lo que debe hacer es creer. Lo que debe hacer es arrepentirse de su pecado y creer. No es
el creer en sí mismo, una obra en la cual le es requerido a usted como dependiendo de sí mismo, sino que es el medio para el cual esta salvación llegue a su vida y experimente ese amor y ese perdón, para que todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, vemos que el amor de Dios es extenso también en cuanto a las personas. Nos dijo, el amor de Dios es manifestado al enviar a Jesucristo para que solo los judíos sean salvos. Solo las personas que tienen recursos en este mundo sean salvos. Tampoco dice solo los pobres sean salvos. Ni los sanos ni los enfermos, es para todo aquel que en Él cree. No importa su lengua, no importa su clase social, no importa su trasfondo, no importa sus experiencias. Es un amor bastante inclusivo, hoy que esta palabra se usa tanto, ¿verdad? Para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que tiene fe. Para todo aquel que ve en Dios la única forma de ser salvo, por medio de Jesucristo, el mediador. La extensión del amor de Dios no está limitado a un pueblo, a una nación, a una raza. Ni a un tiempo en especial. Desde el inicio de la creación de este mundo, Dios ha demostrado su gracia en cientos y en miles y en millones de personas, y la sigue mostrando hoy. Es verdad que hay lugares en este mundo con mayor oscuridad. Hay lugares en este mundo donde quizás podamos identificar pocos creyentes, pero Dios sigue salvando. Aún en los tiempos donde la manifestación del misterio del Evangelio estaba en desarrollo, aún en el tiempo de Israel había personas que eran gentiles y eran salvas. Dios salvó a Ruth, la moabita. Dios salvó a Rahab de Jericó. Dios llamó a Abraham de Aram y hizo de él una gran nación. Vemos entonces este amor de Dios tan grande, divino, infinito, mostrado a este mundo, a todas las personas que llegan por medio de la fe, reconociendo la necesidad que tienen de la salvación, del perdón de sus pecados, de tener paz con Dios. Y vemos que Dios lo demostró a este amor enviando a su Hijo unigénito. Entendemos en esto a la dádiva de Dios, Padre. Y al no poder dar Dios algo que tuviese más valor que Dios mismo, Dios Padre envía a Dios Hijo. Debemos pensar esto. No hay ninguna expresión mayor que la dádiva de amor que Dios dio. Dios no entregó a ángeles para salvarnos. Dios no hizo la salvación por medio de decir, vamos a hacer una cosa, voy a dar para salvar a esta gente tantos millones de estrellas o galaxias. No, nada de eso tenía el valor suficiente. Dios entregó a su propio Hijo. Me gusta cuando este predicador Paul Washer le responde a un joven
en una universidad que parece que quería provocarlo, ¿verdad?, con su pregunta, y dice: ¿cómo puede ser posible que Jesús tan solo unas horas en la cruz y salve a las personas de una eternidad? Y él dice: si supiéramos el valor de Jesús, si pusieras en una balanza, de un lado de la balanza, todas las estrellas, todos los planetas, todas las cosas valiosas, el oro, la plata y todo lo que pudieras encontrar de valor en este mundo, y pusieras del otro lado Cristo, Cristo pesa más, es más grande, es más maravilloso, es más valioso, y entregó Él a lo más valioso para salvarnos. Por lo tanto, debemos, como dice el apóstol Pablo, estar asombrados, constreñidos por el amor de Dios. No hay nada más valioso que Dios mismo. Y no hay nada más precioso que Dios mismo. Por eso Dios, no pudiendo en un sentido amar nada que sea imperfecto o malo en sí mismo, Dios nos ama a nosotros en Cristo. Necesitamos estar escondidos en Cristo para experimentar el amor de Dios. ¿Por qué habría de amar Dios algo imperfecto, indigno? Solamente en Cristo podemos experimentar el amor de Dios. Para todo aquel que cree, de modo tal de que Dios está así mostrando su propósito de amor, que es salvar. Dice: para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos aquí esta afirmación, tanto en lo negativo, ¿verdad?, como en lo positivo. ¿Qué es la salvación? Es no perderse, es tener vida eterna. No hay un punto intermedio. No es que usted no se va a perder, pero tampoco va a ir al cielo. No hay purgatorio. O no se pierde y tiene vida eterna, o no tiene vida eterna y se pierde. Y entendamos que la condenación no significa aniquilación, o que esa condenación no va a ser eterna. Obviamente se habla de eternidad en la condenación, pero no se puede expresar la condenación como vida eterna, más bien es una muerte eterna, porque es un constante morir o un constante sufrir, muerte en el sentido de separación de Dios, una constante separación de Dios en todas sus expresiones positivas, porque el juicio de Dios, la ira de Dios va a estar expresada en el infierno, donde todos aquellos que rechazaron al Hijo estarán por la eternidad. Entonces no se trata tan solo, no lo quiero, mejor así estoy bien. No, si usted lo rechaza, entonces va a tener todo lo opuesto a lo que significa el amor de Dios. Y no hay ninguna injusticia en Dios al derramar su ira, más bien Dios está siendo allí justo, porque pone en relieve lo grave de nuestra pecaminosidad, o de la pecaminosidad del impío, del que va a la condenación. Personas se enojan, ¿verdad?, cuando saben que Dios va a condenar a alguien eternamente. ¿Saben por qué se enojan? Primero, porque no están considerando que su pecado es tan grave. Segundo, porque no están considerando que Dios es tan santo. Y tercero, porque no están creyendo que Dios es justo. Pero Dios sabe cuán grave es su pecado. Dios es muy santo. Por lo tanto, debe derramar su justicia y el castigo apropiado para aquel que no está en Cristo es estar en la eternidad experimentando la ira de Dios. Eso es perderse en la eternidad, la perdición. Pero vean lo que nos dice el texto. Dios no envió a su Hijo con ese propósito. En su primer venida, Él no viene a condenar. Él vino a salvar. Por lo tanto, hay esperanza para usted. Aún Cristo no ha venido por segunda vez
Usted está entre aquellos que están a tiempo para comprender su primer venida y actuar en la responsabilidad que a usted le compete ante esta muestra de amor de Dios. Y usted puede decir, pero ¿es para mí? Dice, para todo aquel que en Él cree. Si usted cree, usted tiene, porque Dios no falla a su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Es para mí, es para usted. Crea. Y si cree, tiene vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Cristo en su primer venida? Para que el mundo sea salvo por Él. La voluntad de Dios es la salvación de los hombres. Por eso somos llamados a orar por la salvación de todos los hombres. Somos llamados a orar porque Dios es el único que puede salvar y porque Dios quiere que las personas se arrepientan de su maldad y procedan al arrepentimiento. Es verdad que no todos van a creer. Es verdad que hay muchos que le rechazarán. Pero si alguien ha de creer en este mundo, es porque Dios en su gracia toca su corazón y su mente, le da el nuevo nacimiento, abre sus ojos, abre su corazón y va a comprender de que Dios le ama. Y si usted, mi amigo, ha comprendido que Dios le ama y ha confesado sus pecados delante de Dios y ha creído en Él, entonces usted sabe que tiene vida eterna en Él. Y usted sabe que ha entrado en una relación con Dios que es única, que es maravillosa, que es exclusiva. Dios como Padre, usted como hijo, como hija de Dios. No debe dejar de meditar en el amor de Dios y deleitarse en ese amor. Hermanos, aún los creyentes debemos volver al Evangelio una y otra vez en nuestra vida. No podemos pensar así, bueno, sí, yo me convertí y ya creí en Cristo, de ahí ahora vamos a pensar en la vida cristiana, a ver qué Dios me va a bendecir, en qué voy a lograr. Pero hay gente como que pasa a segundo plano en su vida cristiana y la obra del Evangelio ya no es central. Ahora se trata de lo que usted puede hacer para Dios, de sus metas, de sus planes. Eso es grave. Has caído de tu primer amor. ¿Te has centrado demasiado en ti mismo? ¿No estás considerando el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo, aún para ti como creyente, como hijo de Dios? Si usted quiere pensar en el amor de Dios, tiene que meditar en Cristo, su muerte en la cruz, en la relación que usted tiene con su Padre Celestial a través de Jesucristo y lo que Jesús hace hoy por usted. Es un sumo sacerdote, intercede por nosotros. Nos limpia de nuestros pecados con su sangre derramada. Quisiera que pensemos, hermanos, ¿de qué manera está usted experimentando el amor de Dios? Quizás si entre nosotros hay alguien que aún no ha tenido el perdón de pecados, obviamente la manera más práctica de experimentarlo es procediendo al arrepentimiento y a la fe. ¿No lo ha hecho? Hágalo. Usted dice, ¿qué hago? Crea en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. No espere nada externo, no espere que venga alguien y ponga las manos arriba de su cabeza, ni que salte, ni que tiemble. No, es algo espiritual entre usted y Dios. Obviamente, si usted va a arrepentirse y va a creer, va a hablar con Dios. Va a ponerse a cuentas con Él. Hágalo. ¿Acaso Dios no puede salvarle? Si piensa que no puede salvarle, no está creyendo. Crea.
Tenga fe. Arrepiéntase de sus pecados. No esperen un momento. Dice, cuando llegue a la casa voy a creer en... No, crea ya. Usted no sabe si va a llegar a su casa. Arrepiéntase en su corazón, en su mente. Dígale a Dios que le necesita su salvación. ¿Y usted, hermano, hermana, cómo está experimentando el amor de Dios? ¿Está meditando en el amor de Dios? ¿Está sintiendo el amor de Dios? Y si algo de eso no lo está respondiendo quizás con total convicción, piense de qué manera práctica puede dar pasos hacia esa experiencia, hacia esa relación. Puede ser que esté faltando en nosotros gratitud, que estemos pensando quizás de Dios de manera incorrecta por las pruebas, por las adversidades, Si hay bendición, podemos decir, oh, Dios cómo nos ama, nos prospera y nos tiene bendecido en victoria. Si vienen pruebas, vienen adversidades. ¿Está experimentando usted el amor de Dios? El amor de Dios no cambia, dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, espada? Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Quiere el Señor ayudarnos a considerar su amor, para que cuando leamos este versículo no pensemos en este versículo como el versículo con el que me convertí. No es para que todo aquel que en Él crea, es para que todo aquel que en Él cree, también hoy, experimente ese amor. Oremos.